走るそっと答えはどこにあるの当たり障りのないような澄ました言葉じゃ私自身の確信にも触れられない裏と表の背中合わせ組み合わせた一つのパズルほどけない心の糸が織りなす未来へ時が溶けてゆくのなら終わらない痛みは綺麗な嘘で飾ろう矛盾と不裏の希望があるのなら君という存在それが答えだっていいMientras el carruaje dragón se balanceaba lado a lado, Rem solo podía pensar en él. Su nombre había aparecido de la nada en su cabeza. Suavemente alzó la mirada, entrecerrando los ojos frente al radiante brillo del sol. Delante de ella iba una larga fila de carruajes llena de soldados heridos tras la batalla contra la ballena blanca. Solo las heridas más urgentes habían sido tratadas y más de alguno todavía estaba seriamente malherido. Pero a pesar del dolor, una leve sonrisa podía verse en sus rostros, propia de una sensación de regocijo al haberse cumplido un largo sueño. Después de tantos años, ver su deseo hecho realidad era mucho más importante que cualquier lesión o incluso que la propia muerte. Y ahora, después de haber logrado su objetivo, volvían de vuelta a la capital, a su regreso triunfante. Al ver todo esto, Rem se odiaba a sí misma al no ser capaz de soportar el dolor en su corazón. Pareces ansiosa, Rem. ¿Todavía estás preocupada por él? Krush-sama. En el lugar del que provenía la voz que acababa de escuchar, se encontraba Krush, sentada directamente al lado de Rem. Envuelta completamente en vendajes, era increíble que Rem pudiera actuar como si nada hubiera pasado, a pesar de lo serias que eran sus heridas, sin embargo, no era capaz de ocultar su falta de estamina. El hecho de que fueran en un carruaje en vez de haber montado directamente en un dragón, fue también debido a que Krush no se sentía muy cómoda de pedirle a Rem que se subiera a uno de ellos en su condición, así que decidió hacerle compañía, por lo menos hasta que pudieran ver la capital. Sintiendo la mirada inquieta de Rem, Krush se encogió de hombros. Comparado con esto, Dijo moviendo su cabeza. él tiene a Wilhelm y a Ferris, los élites de la expedición, además de a Ricardo y su compañía de mercenarios, para ayudarle. Además, Anastasia debe haber predicho este giro de los acontecimientos, por lo que, incluso si la fuerza del adversario fuera preocupante, no creo que haya ninguna razón por la que fueran a perder. Aún así, no puedo evitar preocuparme. Todavía no puedes eliminar esa ansiedad, Cuando el obstáculo se encuentra frente a uno, es posible esforzarse para superarlo. Pero cuando el obstáculo está frente a otros, no hay mucho que podamos hacer. Supongo que no soy muy buena consolando a los demás, mis disculpas. Viendo que Rem se hundía aún más en su ansiedad, Krush se dio cuenta de lo contraproducente que fueron sus palabras y bajó la mirada al suelo. Pero al observar a la normalmente seria y fría Krush actuar fuera de personaje, las comisuras de Rem no pudieron evitar formar una sonrisa. Así está mejor, Dijo Krush asintiendo con la cabeza, alegremente. Natsuki Subaru ya lo dijo antes, una sonrisa le queda mejor a Rem, ¿no? Aun cuando el momento en que lo dijo no tenía mucho sentido, no por eso deja de ser menos cierto. Krush-sama sabía que cuando sonríe da una impresión completamente distinta. Normalmente luce bastante severa, pero cuando se ríe se vuelve... Sí, ya me lo habían dicho antes, pero no puedo decir que no me moleste. Aunque supongo que al evitar sonreír por cualquier cosa, a los demás se les hace bastante difícil apreciarme. Rem no estaba segura de tomar ese comentario como una broma o no, pero al ver la suave sonrisa de Krush, ella también terminó sonriendo. Coraje y orgullo. Para Rem, a quien siempre le había faltado confianza, Krush era la mujer ideal. Pero claro, en el corazón de Rem, el más alto honor siempre estaría reservado para ninguna otra más que su hermana Ram.
Se están enfrentando al culto de la bruja, aun cuando su presencia era más o menos predecible considerando la identidad de Emilia. Hasta que sepamos más de ellos es necesario ir con cuidado. Natsuki Subaru sabe eso, pero seguramente Lord Matters tendrá algún plan también. La profundidad de los pensamientos de mi maestro es imposible de conocer para Rem. Incluso si me preguntas, no sabría qué responder. Qué mal. Ahora que somos aliados, un poco de información no me vendría nada mal. Puede que aquella conversación haya sido para evitar que Rem se hundiera en pensamientos negativos. De hecho, gracias a Crush, Rem no se había quedado sola y hundida en preocupaciones. Aún así, lo que había dicho era un muy buen punto. Un hombre como Roswell L. Matters debería haber tenido un grandioso plan para todo esto. Obviamente las acciones de Subaru servían para promover los objetivos de su maestro al mismo tiempo que restauraba su reputación perdida. De hecho, al derrotar a la ballena blanca, su reputación ya había sobrepasado con creces a la que tenía antes. Héroe Natsuki Subaru. Para Rem, cuyo corazón y futuro habían sido salvados por él, ese título era más que acertado. Considerando además el brillante futuro que aún podía llegar a traer, también estaba de lo más justificado. Y así, estar junto al radiante héroe, desde algún lugar cerca en el que él girara ocasionalmente para asegurarse de que ella seguía a su lado. Si pudiera existir en un lugar así, entonces no habría nada más en ese mundo que Rem pudiera desear. Con solo eso, ella estaría feliz. Cuando Subaru aparecía en su mente, el corazón de Rem se llenaba siempre de confusión. Se volvía cálido, y quizás calmado. Y, aún así, se llenaba también de dolor, ansiedad, anhelos y preocupaciones. Darle tanta felicidad y sufrimiento a su corazón al mismo tiempo, era algo que solo Subaru podía hacer. Con una sonrisa en sus labios, los pensamientos de Rem viajaron hacia el futuro de ella y Subaru. Mirando de reojo el rostro de Rem, Crush suspiró en alivio. Acariciando la vaina de su espada con sus dedos, sus ojos se fijaron en silencio sobre el camino frente a ellas. Sus pensamientos eran sobre el largo viaje a la capital. Crush entrecerró sus ojos al mismo instante que Rem oyó un ruido y alzó la cabeza. Lo que Crush vio fue algo extraño sobre el carruaje de dragón que iba delante. El ruido que Rem oyó venía de la misma dirección. De hecho, aquello que les llamó la atención a ambas era lo mismo. Ante los ojos de Crush, el carruaje de dragón frente a ella se había desintegrado. A los oídos de Rem, el preludio del colapso resonaba como el ruido de la lluvia al caer. Una niebla de sangre pulverizada. La imagen del carruaje dragón enfrente de ellas, de pronto se había convertido en un lamentable borrón. El dragón de tierra, el carruaje y todos los heridos que iban adentro, habían sido completamente arrancados del suelo y destrozados sin ninguna misericordia por una abrumadora devastación. Ataque enemigo. Su garganta sorprendida, se retrasó solo unos instantes antes de que Crush lanzara el grito de guerra. Con Crush al frente, el resto de los carruajes sintieron la crisis y se prepararon para la batalla. Rem, alejando toda sensación de daño y cansancio, con su lucero del alba en mano, se puso de pie enseguida. Al otro lado de la niebla de sangre se veía la sombra vertical de un hombre. ¿Quién era ese hombre, que de pronto apareció ante sus ojos, de pie en medio del camino? Sin ninguna arma ni armadura, sin ninguna clase de miedo. Sin demostrar ni compasión ni malicia ni intención alguna. Aplástalo. La orden de Crush se escuchó a toda fuerza desde la plataforma del conductor. Inmediatamente el caballero a cargo del dragón aflojó las riendas en respuesta. Con un solo grito, el dragón de tierra comenzó la embestida con el carruaje, con un torque capaz de triturar incluso a un animal de gran tamaño que entrara en contacto. Sin desviarse del objetivo, iban directo a un choque frontal con la figura de pie frente a ellos. El hombre no demostraba ninguna intención de hacerse a un lado. Y así como así, los dos objetos colisionaron. Un cuerpo delgado a punto de ser hecho trizas por él. Crush-sama. Mientras gritaba, Rem tomó a Crush por la cintura a la vez que saltaba con ella fuera del carruaje. No había tiempo para alcanzar al conductor, pensó Rem al caer, mordiéndose los labios. Y entonces, un instante después. Ah, ¿de verdad? Quería entregarme. Ni siquiera había hecho nada y ya intentaron aplastarme hasta la muerte. Pero bueno, eso no es algo que una persona debería hacer. No señor.
Habló con un tono relajado propio de un hombre que tranquilamente pasea por un parque o que está tomando el sol o algo por el estilo. Si no fuera por los escombros destrozados de lo que solía ser el carruaje de dragón, Rem no habría encontrado esta escena tan bizarramente horripilante. No importaba cómo lo miraran, aquel hombre no se veía para nada fuera de lo ordinario. Su cuerpo era largo y delgado, y su ordenado cabello blanco no era ni muy largo ni muy corto, ni siquiera tenía algo raro en él. Sus ropas negras no eran ni extravagantes ni lamentables y su rostro ni siquiera era de los que destacaban. Tenía una apariencia tan normal, que no importaba dónde lo pusieras, no se vería nunca fuera de lugar y, si te lo encontrarás por la calle, probablemente lo olvidarías a los 10 segundos de haberlo visto. Pero el hecho es que, después de entrar en contacto con este hombre, el dragón de tierra había sido partido en dos, antes siquiera de poder dar un paso más y, entonces, junto con el conductor y el carruaje, fueron destrozados en un sinfín de pedacitos imperceptibles. Lo más escalofriante de todo fue que, a pesar de que Rem nunca le quitó la mirada de encima, todo lo que vio fue a ese hombre simplemente parado ahí. Sin hacer nada, simplemente parado ahí, el hombre había sobrevivido a la colisión contra el carruaje dragón que lo había embestido, y todavía continuaba de pie como si nada. Gracias Rem por salvarme, pero, parece que la situación sigue igual de mala. Aún sobre los brazos de Rem, Crusch le agradeció, se puso de pie y, en ese mismo instante, desenvainó su espada. En cuanto al caballero que conducía el carruaje bajo sus órdenes y que había sido destrozado en miles de pedacitos, Crusch sintió un fuerte dolor en su corazón, y entrecerró sus ojos. Después de asesinar cruelmente a mi súbdito, no creas que esto va a terminar fácilmente. ¿Quién eres tú? Con su espada desnuda, reluciente de instinto asesino, lanzó aquellas palabras al hombre, quien, al escucharla, se tocó la barbilla y comenzó a asentir con la cabeza, como si hubiera entendido. Ah, ya veo, sí. No sabes quién soy. Pero yo sé quién eres. La capital entera lo sabe, de hecho, todo el país te conoce, en estos momentos eres el centro de la conversación. Después de todo eres candidata para ser el nuevo rey. Incluso yo, que suelo estar desconectado del mundo, puedo imaginar lo que significa ese gran peso. Tus palabras sin sentido terminan ahora. Responde a mi pregunta o, la siguiente vez, te mataré. Eso es bastante extremo. Pero si no fuera así, no serías capaz de gobernar un país. Sí, este sentimiento, de verdad que no lo entiendo para nada, el deseo de llevar una corona, y todas las responsabilidades que ello conlleva. ¿Cómo podría alguien entenderlo? Pero incluso si no lo comprendo, no discreparé contigo. No soy tan arrogante como para eso. No como tú. Sin prestar ninguna atención a Crusch, el hombre continuó hablando sin parar. Y entonces... Como dije antes, esa fue tu última oportunidad. Al momento en que Crusch fríamente pronunció aquellas palabras, su brazo blandió con fuerzas una espada de viento. La magia de viento de Crusch, combinada con su esgrima, es capaz de liberar un corte invisible. Conocido como el corte de los 100 hombres, se trata de una poderosa cortada de ultra largo alcance que puede cortar el cuerpo de un hombre sin que éste pueda siquiera notar desde dónde provino el ataque ni de quién. En el pasado, cuando la mabestia Gran Conejo apareció en las planicies del condado de Karsten, ella cortó a todas las mabestias bajo las órdenes del Gran Conejo en la que fuera su primera batalla. Desde ese momento, la condesa Crusch Karsten se adjudicó el nombre del corte de los 100 hombres. Incluso la piel de adamantino de la ballena blanca fue abierta por su espada, lo cual jugó un importante papel en la caída de aquella colosal bestia. Y, comparado con la ballena blanca, ese pequeño y frágil cuerpo no tenía ninguna oportunidad de poder resistirlo. Sin embargo, atacar a alguien que todavía no termina de hablar, ¿dónde están sus modales? Ladeando la cabeza, como haciendo alarde de no haber tomado ningún daño, el hombre simplemente seguía ahí. Su existencia había sido completamente inafectada por un corte que había sido capaz de atravesar la armadura de la ballena blanca. El cuerpo de ese hombre, no incluso sus ropas estaban indemnes. No se defendió del ataque, más bien fue algo completamente diferente y desconocido. Crusch no podía hacer nada más que mantener el aliento y Rem había quedado completamente atónita luego de ver algo tan fuera de todo ámbito de la comprensión. Enfrente de ellas, el hombre suspiró por primera vez. ¿Sabes? Dijo en un tono lleno de disgusto. Estaba hablando. ¿No es verdad que estaba hablando justo ahora? ¿Es que acaso me equivoco? Tengo todo el derecho a hablar, no creo que sea necesario que diga esto, pero, no interrumpir a alguien cuando está hablando, ¿no es algo de sentido común?
Son completamente libres de escuchar o no lo que estoy diciendo, eso no me importa, pero ¿qué es lo que intentan hacer al no dejarme hablar? Mientras despotricaba, el hombre ocasionalmente pisoteaba con fuerza el suelo con una expresión de desagrado en el rostro. Y así como así, apuntó con su dedo a las dos enfrente de él, que ahora estaban completamente sin habla. Y ahora están calladas. ¿Qué es esto? Están escuchando. Estaban escuchando, ¿verdad? ¿Acaso no les pregunté algo? Entonces denme alguna respuesta, eso sería lo normal, ¿verdad? Ni siquiera harán eso, no quieren hacerlo. Libertad. Esa es su libertad. Me ven regañando y quieren matarme, y cuando les hago una pregunta, me ignoran como al viento. Entonces, ¿así será? Así es. Bueno, son libres de hacer lo que quieran. Muy bien, digamos que así es como es. Pero entonces, ¿qué se supone que significa eso? Mirando a las dos enfrente suyo completamente calladas, preparadas para un ataque, ladeó la cabeza mientras las observaba con sus agudos ojos y entonces, con una voz ahogada. Están ignorando mi derecho, una de mis pocas posesiones, ¿verdad? Un escalofrío subió por la espalda de Rem. El hombre dio un paso al frente, mientras levantaba uno de sus brazos, creando una pequeña ráfaga de viento. Entonces, en la misma línea en que su brazo se levantó, la tierra, el aire y el mundo, se partieron en dos. Girando, girando y girando, el brazo cercenado de Krushch voló por los aires. Aún sujetando la vaina de su espada, el brazo cayó acompañado de un rocío de sangre. Krushch, incapaz de mantenerse en pie debido al impacto, cayó sobre el suelo, convulsionando del dolor y de la masiva pérdida de sangre. Krushch-sama. Aturdida por unos segundos, Rem corrió junto a Krushch. Colocó sus manos sobre la herida y, con lo poco que le quedaba de maná, usó todas sus fuerzas para detener el sangrado. El hombro de Krushch estaba cubierto en un brillante carmesí. Su carne, huesos, nervios y arterias habían sido perfectamente cortados. Un ataque limpio y experto. Rem suspiró con una, más bien, inapropiada admiración. Ferris, oh, tú. Bajo las curativas manos de Rem, Krushch miraba con los ojos desenfocados, murmurando algo inentendible y, con su brazo derecho restante, sujetaba firmemente la rodilla de Rem. Prueba de que aún poseía fuerzas para vivir. Krushch apretó los dientes, soportando el dolor. Rem observaba todos los movimientos del hombre. No tenía ninguna manera de defenderse de sus golpes. Al primer signo de ataque, alejarse de un salto con Krushch era lo único que podía hacer. En ese momento se dio cuenta de algo extraño, por alguna razón Krushch y Rem estaban completamente solas, ¿por qué no había venido nadie a ayudarlas? En esta crítica situación, con su lord gravemente herida, los caballeros que no se acobardaron incluso ante la ballena blanca, ¿por qué? De verdad, comí, pero todavía no es suficiente. Es gracias a eso que seguimos viviendo. Comer, masticar, morder, destrozar, moler, mascar, chugar. Beber glotonamente. Comer glotonamente. Terminé. De un momento a otro, por detrás, vino la voz estridente y desgarradora de un adolescente. Al igual que el primer hombre, la voz del joven envió escalofríos por toda la espina de Rem. Su cuerpo rígido, se giró para poder mirarle. El joven se mantenía de pie entre varios carruajes vacíos, cubierto de sangre, de pies a cabeza. Su largo cabello café oscuro, se extendía todo el camino hasta sus rodillas. Su cuerpo era corto, más o menos de la misma altura de Remy, quizás, 2 o 3 años más joven, probablemente no mucho más viejo que los niños de la aldea cercana a la mansión. Bajo su cabello, solo un delgado andrajo empapado de sangre, cubría su delgado cuerpo. Cada porción de su piel estaba cubierta de sangre. Por supuesto que nada de esa sangre era de él. Era de los caballeros que yacían a sus pies. Mientras Krushch y Rem se encontraban en un punto muerto con el hombre enfrente de ellas, los caballeros se habían enfrentado al enemigo que tenían detrás. Al final, antes de que Rem fuera capaz de sentir cualquier combate, la batalla ya había terminado. Tú eres... Su voz temblaba. Rem, con Krushch en sus brazos, retrocedió hasta que ambos enemigos se encontraron en su campo de visión. La sangre del hombro de Krushch había teñido el suelo de rojo. Ahora, el aire se tornó frío, como burlándose de su debilidad, de su miedo. Al escuchar la pregunta, el hombre y el joven se miraron el uno al otro. Como si lo hubieran practicado, asintieron entre ellos y, entonces, con la misma sonrisa trastornada de violento placer, anunciaron su nombre. Arzobispo del pecado del culto de la bruja codicia, Regulus Cornelius. Arzobispo del pecado del culto de la bruja glotonería, Leiva Tenkaitos.
Cuando sentimos que nuestra mascota había sido asesinada vinimos a echar un vistazo. Pero entonces, ¡qué cosecha tan deliciosa! Es buena, es bastante buena, es muy buena, es genial, es maravillosa, es increíble, es asombrosa, es extraordinaria. Es espectacular. Pasión. Amor. Odio. Cortesía. O alegría. Y tristeza. Eso es. Eso es completamente merecedor de ser comido. Culto de la bruja, y arzobispo del pecado. Cuando esas palabras alcanzaron los oídos de Rem, se quedó paralizada en el lugar. Con una expresión de regocijo, el joven golpeó fuertemente el suelo mientras se reía a carcajadas con extraños ruidos. Girando, como si danzara, sus brazos apuntaron a los caballeros caídos y luego los miró como demostrando una abrumadora compasión. ¡Qué maravilloso! Venir personalmente a alimentarme. Ha sido bastante difícil encontrar personas con carácter hoy en día. Pero ahora, he redescubierto la gratificación largamente perdida de mi hambre. Eso es lo que no entiendo de ti, Baten Kaitos. Tu hambre no es hambre de verdad, y el que se llena ni siquiera eres tú. ¿Por qué no puedes estar satisfecho con tu forma de ser? Lo único que de verdad poseemos es aquello que podemos sostener con ambas manos y llevar con nuestros dos brazos. Si fueras capaz de entender eso, serías capaz de controlar tus deseos, ¿no? No necesitas sermonearme, viejo. No me gustan los sermones. Tampoco es que esté en desacuerdo con lo que acabas de decir, es solo que no me interesa. Para ser honesto, mientras no pase hambre, no me importa nada más. Glotonería. Baten Kaitos sucumbió ante un ataque de risa trastornada y, Codicia Regulus, se encogió de hombros desinteresadamente. Dos arzobispos del pecado apareciendo en un mismo lugar al mismo tiempo. Rem se hundió en sus pensamientos. En términos de fuerza, derrotar a esos dos era imposible. Incluso aunque había logrado detener el sangrado de Krushch, todavía se encontraba en una situación crítica. Y, ya sea que los caballeros estén muertos o comatosos, tampoco podían pelear. Para sanar a Krushch, Rem tuvo que ocupar más maná del que le quedaba, aunque si entraba en modo ogro, sería capaz de absorber maná de la atmósfera y de dar algo de pelea. Pero contra ellos dos, la victoria era algo inconcebible. Por un lado, estaba la perfecta ofensiva y defensa de Codicia. Conocido como alguien capaz de capturar una ciudad entera por su cuenta, completamente desarmado. Era imposible conocer el alcance completo de su poder. Y, por el otro, Glotonería, quien era igual de formidable. A pesar de que sus habilidades eran desconocidas, había sido capaz de eliminar un ejército entero en cuestión de segundos. No importaba que, Rem era incapaz de vislumbrar la victoria. Rápidamente escaneó el campo de batalla. Los carruajes tirados por Rígers no se veían por ninguna parte. Los mercenarios demi-humanos eran los encargados de transportar a los soldados heridos, junto a la cabeza de la ballena blanca. Puede que se hayan escapado en el caos y se retiraran a toda velocidad camino a la capital. Quien los comandaba debía de ser el vicecapitán de los Colmillo de Hierro, Hétaro, brillante e ingenioso, con un gran sentido común y juicio. Si se le diera el tiempo suficiente, a lo mejor podría regresar con refuerzos. Pero, incluso si ese fuera el caso, jamás llegarían a tiempo para Rem. La ballena blanca. Murmuró suavemente y ambos arzobispos del pecado ladearon sus cabezas. Mantuvo el aliento un instante. Había encontrado una forma de hacer tiempo. Antes de que ellos perdieran el interés, continuó. ¿Quieren la ballena de vuelta? Porque nosotros estamos transportando su cabeza cercenada camino a la capital justo ahora. ¿Cabeza? Estaba empezando a preguntarme qué era ese extraño olor. Lo que ocurra con la cabeza de todas formas no me importa. Está muerta, puedes traerla, pero ¿de qué va a servir? Si quisiéramos, siempre podemos hacer otra, demoraría más o menos la misma cantidad de tiempo en criarla. Diciendo esto, Baten Kaitos chasqueó su cuello y rechinó los dientes. Comparado con eso, dijo forzosamente. Comparado con una ballena muerta, estamos más interesados en la gente que la mató. Después de 400 años, por fin alguien mató a esa cosa. Y a pesar de que nosotros estábamos esperando un banquete, esto fue más allá de nuestras expectativas. Su cabeza se sacudía de arriba a abajo, su largo cabello se balanceaba salvajemente, el joven reía con saliva volando de su boca, chasqueando sus dientes mientras lo hacía. Amor, cortesía, odio, obsesión, logro.
reunidos, llevados a ebullición y tragados enteros. La gratificación. ¿Acaso hay alguna otra cosa en el mundo más deliciosa? No lo hay, no lo hay, no lo hay. Beber glotonamente, comer glotonamente. Entonces, mi corazón, mi estómago, mi alegría y gratificación se estremecen. Incomprensible. Como si perdiera el control, Baten Kaitos rompió en una estridente y convulsiva risa. Lentamente, Rem fijó la mirada en Regulus, y Regulus le saludó con su mano. Lamentablemente, a diferencia de él, yo estoy aquí por pura coincidencia, no fue mi intención para nada, por supuesto, tengo un hambre y deseos como él. Pensar en tener tales deseos egoístas y sin sentido, a diferencia de su estómago insatisfecho que lo tortura, yo, por otra parte, estoy completa y absolutamente contento conmigo mismo. Extendiendo sus brazos como una cruz, Regulus permaneció enfrente de Rem con una expresión absolutamente refrescante. El brazo izquierdo de Krusch había sido cercenado y, sin embargo, los dos brazos de aquel hombre eran todavía capaces de doblarse y girar. Era un acto de hacer alarde de su propia existencia. Conflicto, odio eso, para mí, simplemente disfrutar de la calma y seguridad de una vida normal es suficiente. No tengo ninguna otra necesidad más que esa. El estático, inmutable tiempo y yo, son lo mejor. Debido a que mis manos son pequeñas y débiles, para mí, solo por mí, para proteger las escasas posesiones que tengo, debo usar toda mi fuerza. Esa es la clase de frágil existencia que tengo. Regulus enfatizó sus dichos formando un puño con su mano. Una mano que había reclamado incontables vidas y el brazo de una mujer. Tal explicación había ido demasiado lejos. Ya sea Ley, un lunático en el éxtasis de una risa trastornada, o Regulus, un hipócrita, satisfecho de sí mismo, autoindulgente y charlatán, ciertamente ambos eran del culto de la bruja. Una tormenta de furia hirviente se creaba en su corazón. Rem recostó a Krusch, que aún respiraba con dificultad, sobre la planicie cubierta de césped. Forzó sus temblorosas piernas a ponerse de pie. En su mano, sostenía su estrella del alba y, exprimiendo la última gota de su agotado maná, lanzas de hielo se formaron en el aire a su alrededor. Al ver esto, las expresiones de Ley y Regulus cambiaron. ¿Es que nadie estaba escuchando? ¿Acaso no dije que no quería pelear? Si vas a tomar una actitud como esa, entonces, estás ignorando mis deseos, eso es violar mi derecho. Una de las pocas posesiones que se me ha permitido tener, mi propiedad. Tomada de mí. Para mí, que tampoco tengo en mis deseos, esto es, imperdonable. Ya es suficiente, cultistas de la bruja. Levantando su cabeza en dirección a Regulus, Rem pronunció estas palabras con firmeza y resolución. Hacia la decepcionada mirada de Regulus, Rem sacudió sus cadenas de hierro. Tarde o temprano un héroe va a aparecer. Y todo el dolor y sufrimiento que su autoindulgencia y engreimiento han causado al mundo, será bien sabido por él. El amor profundo de Rem, el único e inigualable héroe. ¡Ey, un héroe! Estaremos esperando ansiosamente a ese tipo. Si tanto crees en él, eso quiere decir que debe estar delicioso. Aplaudiendo con sus manos, y su cuerpo inclinado hacia adelante, Ley Baten Kaitos sacó su lengua en dirección a Rem. Sus ojos no eran los de un hombre viendo a un enemigo, mucho menos a una mujer. Eran los ojos de una bestia hambrienta mirando su comida. Los caballeros caídos detrás de Baten Kaitos comenzaron a borrarse hasta volverse indistinguibles. Su existencia, su posición, nada de esto era comprensible por Rem. ¿Por qué estaban ahí tirados? ¿Quiénes eran y qué relación tenían con ella? Igual que la pesadilla de la existencia de alguien siendo borrada por la niebla de la ballena blanca. O sea que el maestro de la ballena, glotonería, poseía la misma autoridad. Sirvienta jefe de la casa del margrave Rosual L. Matters, Rem. Intentando proclamar su identidad, Rem sacudió su cabeza. En este momento, el nombre que ella en verdad quería decir era: Solo soy alguien que es querida por la persona que ama. Compañera del héroe, a quien amo más que a nada en este mundo, sin importar qué. La compañera de Natsuki Subaru, Rem. Un puro y blanco cuerno surgió de su frente, y una gran cantidad de maná se dirigió hacia su cuerpo desde la atmósfera. Su cuerpo lleno de nuevas fuerzas, la cadena de su estrella del alba retorciéndose y traqueteando, las lanzas de hielo alrededor de ella repiqueteando en anticipación. Abrió los ojos, asimilando el mundo y sintiendo la atmósfera.
En su mente, ella podía ver su rostro. Prepárense, arzobispos del pecado. El héroe de Rem traerá el castigo sobre ustedes. Levantando su estrella del alba, al mismo instante que sus lanzas de hielo salieron disparadas, el cuerpo de Rem se lanzó a toda velocidad. En respuesta, la boca de Batenkaito se ensanchó completamente abierta y llena de colmillos. ¡Qué maravilloso! Ah, tal pasión. Vamos a comer. Choque contra choque, y en ese instante ella pensó, ojalá que al darse cuenta que ya no estoy, pudiera causar una pequeña marca en su corazón. Solo eso, fue lo que Rem deseó en su último momento. Still living in you, still living in your promise. 雨が君に降り注ぐ。Miss you, how could we be apart? In that place, what happened to you? I can't imagine, can't imagine. Well, 擬態するふりをして動かぬ指先気はしない頼りとしても Still living you, still living